cordial saludo a todas las personas que nos están viendo desde esta plataforma, desde el Centro de la Cultura en Don Matías y a través del canal Tele Don Matías. Unos agradecimientos especiales también a María Camila, que es la gestora de todo este programa en el cual estamos vinculados todos. Hoy queremos rendirle un homenaje muy especial a estas mujeres míticas que en sus manos han llevado estas cargas de esta violencia en nuestro país, que con su esfuerzo, con su lucha, se han fortalecido y han sabido superar esto. Por eso los invitamos a que veamos este lindo programa desde el canal Tele Don Matías. Como mujer mítica, soy la Madre Monte, porque encierro todo lo que son las aromas, los colores, la tierra, las semillas, la memoria, los recuerdos y la montaña. Bueno, hoy damos inicio a otro capítulo más de Yo opto por la vida articulado con mujeres míticas, un espacio que nos permite llevarles hasta sus casas las historias de mujeres fuertes, de mujeres resilientes, víctimas del conflicto armado, quienes se identificaron con unos mitos y leyendas tradicionales de Antioquia y Colombia, no desde este punto que siempre los hemos conocido como aquellos espantos que solo se ubican en el campo antioqueño, sino como aquellas mujeres que rodearon a Antioquia y que a través de sus acciones de resistencia y resiliencia lograron convertirse en eso precisamente, en mujeres míticas. El capítulo de hoy lo vamos a enfocar en la barbacoa, aquel mito que en su momento mencionaban que se aparecía en los campos y en los caminos reales y que eran 4 calaveras sosteniendo una camilla y que si usted se lo encontraba en el camino te preguntaba carga o alumbra, pero en este caso son mujeres que cargaron a sus muertos y a los muertos de los demás, que alumbraron el camino no solo de sus familias, sino de las familias que los rodeaban, de un pueblo entero, y hoy nos acompaña para hablarnos de eso Tere Rivera, una barbacoa también del municipio de San Carlos, quien en un inicio nos va a contar este contexto histórico que ella lo tiene más claro en su cabeza de cómo se vivió el conflicto en San Carlos, y después de esto nos va a contar su historia y el por qué después de todo lo que vivió se convirtió en una barbacoa. Entonces, Tere, bienvenida. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias, Camila. Como ya lo dice Camila, mi nombre es Teresa Rivera, yo nací en el Oriente Lejano, Puerto Nare, Magdalena Medio, pero llevo muchísimos años en el municipio de San Carlos. San Carlos es un municipio ubicado en el oriente antioqueño con 702 kilómetros de biodiversidad que abastece un 33% de energía del país con sus 3 hidroeléctricas. Tenemos 78 veredas, 3 corregimientos, muchísimas quebradas, muchísimas fuentes de agua, muchas cascadas. Es por esto que creo yo que eso es muy lindo, pero a la vez no lo es tanto, porque a mí me parece que nuestros males y nuestras infinitas desgracias aparecieron desde el momento en que decidieron intervenir el municipio con esos megaproyectos como son las hidroeléctricas. Y San Carlos está muy bien ubicado. San Carlos es un corredor vial que nos comunica con el Magdalena Medio, con Medellín, con Granada, por donde sea. San Carlos es un corredor que nos lleva a todas partes. Digo yo que por eso es que es tan perseguido, porque pues es lindo, sus gentes son hermosas y nos comunica por todas partes, salimos a todas partes, que San Carlos pues tiene mucho corredor. Primero quiero decirles que estoy muy agradecida con los donmatieños porque esta mujer tan bella, tan sensible, de otra región que no vivió el conflicto en la forma en que lo vivimos en el oriente antioqueño, se haya ideado en su cabecita este proyecto tan hermoso de mujeres míticas, que inicialmente las personas dirían, pues los mitos, esos son mitos y leyendas, pero en resumidas cuentas,
nosotras las mujeres somos míticas y tenemos un halo de misterio en nuestras cabezas que nos rodea por lo que vivimos y por lo que tuvimos que hacer dentro del conflicto. El conflicto armado, porque, a ver, yo tengo 55 años y yo nunca me he visibilizado en otro contexto que no sea el del conflicto, el de la guerra, el de la violencia, pero cuando ya fue conflicto armado, pues que entraron a nuestro pueblo, San Carlos tuvo 33 masacres. La primera ocurrió el 25 de octubre del año 1998. La segunda masacre, que es ahí donde viví mi historia más trágica, fue el 12 de agosto de 1999, cuando ya los paramilitares entraron al municipio y se quedaron ahí hasta aproximadamente el año 2007, cuando según ellos hicieron dejación de armas, porque ellos dicen es que no las entregamos, las dejamos, pero continuaron en el municipio. Pero a través de los procesos que nosotros hemos hecho, nosotros hemos aprendido a convivir con estas personas. Ya están ahí con nosotros y son nuestros próximos, las personas que están en el municipio. Y bueno, pues de todas formas ya han pasado muchos años, la institucionalidad llegó con muchos planes, programas, proyectos, procesos, y de tanto asistir a todos ellos, nosotras, ahora yo considero la memoria es muy importante, porque algunas personas dicen, pero ustedes ¿para qué recuerdan eso? Para no olvidarlo, porque si lo olvidamos estamos condenados a repetirlo. Entonces nosotros lo recordamos, pero ahora lo hacemos en otra forma. Ya no lloramos tanto, ya reímos más. Yo soy otra mujer, yo soy una mujer sana, que les digo, por favor, cuenten esa historia, no se guarden eso carcome, eso priva el alma de libertad, de sensibilidad, de amor, de perdón. Contemos, por favor, para que no volvamos a repetir, que nuestros niños y jóvenes conozcan realmente lo que fue el conflicto armado, para que ellos no se condenen tampoco a repetirlo, porque el Estado, está bien que el Estado nos dejó solos, pero podría ser que nosotros también permitimos muchas cosas. Pudiese ser que fuimos bastante permisivos, entonces que ellos no vayan a hacer lo mismo. Y bajo esa premisa, Tere, de la importancia de reconocer el pasado como la única forma o una de las formas de poder construir un mejor futuro, es que pudimos realizar este proyecto y que nuevamente damos las gracias al Centro de la Cultura a través del programa Yo Opto por la Vida por permitirnos llevar estas historias hasta los hogares de donmatieños y de muchas personas que seguramente vieron el conflicto armado por televisión y que a través de estas historias pensarán es que eso es como una película, pero que ustedes infortunadamente fueron los protagonistas de estas películas, y que es precisamente eso el mensaje que les queremos dar, de que fue una realidad y que hay que transformar esas realidades desde el poquito, la poca responsabilidad, aunque es mucha, o desde las pequeñas acciones que podemos ejecutar. Entonces, para visibilizar eso, yo quiero que empecemos con su historia. ¿Cómo fue que sucedió todo? Bueno, corría el 12 de agosto del año 1999. Yo estaba embarazada, un embarazo de alto riesgo. Tenía un hijo de 11 años y otro hijo de 4 años. Y ese día nosotros teníamos un negocio. Yo vivo en una parte cerca al hospital. Entonces, como a las 4 de la tarde veíamos que corría la gente y yo vi hombres uniformados, y los unos decían, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Preguntaban, y unos decían, es el ejército, porque ahí se había ido, se habían llevado a la policía, se habían llevado al ejército, nos habían dejado pues solos, y la gente decía, es el ejército. Cuando llegó mi esposo corriendo y me dijo, cerremos el negocio y vámonos, que se entraron los paramilitares. Me dijo, ¿dónde están los niños? Y yo, el hijo mayor se había ido para un sitio que llaman El Cerrito, donde los sacerdotes celebraban Eucaristías todos los jueves, eso era un jueves. Estábamos en los Juegos por la Paz, los preliminares de las fiestas del agua que se celebran en San Carlos en agosto.
Entonces le dije, él se fue, está en el cerrito. Pues, o sea, terrible. Cuando yo volteo a mirar, el cerrito estaba lleno de toda esa gente. Se los llevaron a todos los que habían en ese cerrito, a todos los que habían en esa misa, se los llevaron, los llevan para el polideportivo y seguían tocando casas y puertas, a todo el que abría se lo llevaban. Con cédula en mano vamos para el polideportivo. Los que no nos encerrábamos, otros no quisieron salir. Y entonces cerramos el negocio y le dije a mi esposo, vámonos para la casa, enciérrese, él es demasiado nervioso, enciérrese con el niño pequeño, cuídelo, yo me voy a buscar al niño, al otro niño de 11 años. Y salí, y al salir de mi casa había un paramilitar apostado en un poste de energía y me dijo, con palabras muy soeces, ¿para dónde va? Le dije, a buscar a mi hijo. Me dijo, usted aquí no sale. Le dije, yo no salgo. ¿Usted quién le dijo que usted me va a decir a mí qué hacer o qué no hacer? Voy a buscar a mi hijo por sobre usted y por sobre el que sea. Entonces me golpeó y yo también lo golpeé a él. En ese momento iba llegando un médico, porque el hospital estaba muy cerca de mi casa, iba llegando un médico y me dijo, mucho cuidado, está embarazada y es de alto riesgo y usted me la paga si se pierde su bebé. Entonces, después de que nos encendimos, porque de verdad a puño, a golpes, me fui. Y cuando iba por ahí 2 cuadras, me dijeron, vamos para el polideportivo. Y le dije, yo no voy para ningún polideportivo, voy a buscar a mi hijo. Me encontré con una señora y le dije, ¿usted ha visto a Andrés? ¿Usted ha visto a mi hijo? Y me dijo, se los llevaron para el polideportivo. Yo, Dios mío, santo bendito, ¿cómo así? Entonces yo me fui y seguí, y de una calle ya definitivamente los paramilitares no me dejaron pasar. Y me regresé para mi casa y resulta que en el polideportivo tenían muchísimas personas. Se cree que iba a ser la masacre de las 33 la más inmensamente grande conocida. Se cree que eran alrededor de 100 o 150 personas que estaban en una lista y los tenían en el polideportivo. Bendito Dios, la guerrilla hostigó desde la planta de faenado, matadero que llamamos como un instigó. Entonces cuando él los hostigó, ellos se salieron del polideportivo, las personas aprovecharon, salieron todas corriendo. Entonces los paramilitares se metieron a las casas con las personas, se cambiaron ese camuflado, se vistieron de civil, dejaron los rifles y salieron entre las personas como si no fuesen ellos, Ahí empezó, ese día ya no se fueron más, hasta el año 2007. Ahí empezó la barbarie. Entonces, inicialmente yo soy una barbacoa porque se supone que eran los hombres los que realmente corrían más peligro. Entonces, las mujeres salíamos y poníamos la cara, entonces recogíamos a nuestros muertos, esperábamos que los recogieran los bomberos y nosotras pues limpiábamos todo lo que quedaba ahí, ¿cierto? Y yo vivía, como yo vivo por el hospital, en la parte de atrás del hospital se convirtió en el sitio donde ellos llevaban a las personas y las mataban. Entonces nosotros lo que hacíamos era esperar que los recogieran y limpiar todo esto que quedaba ahí para que los perros no se lo comiesen y todo eso. Entonces después tratábamos de limpiarlos, tratábamos de hacerle sus oraciones, de que los enterraran y eso. Entonces nos tocó enterrar a nuestros muertos, recogerlos, enterrarlos para que los esposos estuvieran en la casa, porque se creía que ellos eran los que corrían más peligro, pero pues eso ya luego fue por parejo, niños, mujeres, eso ya luego no se discriminaba, eso era por parejo. Finalmente, ¿cómo la impactó usted? Porque dejamos la historia abierta. Ese día la guerrilla hostiga, entonces no permite que los paramilitares hagan la masacre que tenían pensada hacer en el Coliseo, en el Polideportivo de San Carlos, y usted sale a buscar a su hijo, le toca regresarse. Ya, ¿cómo llega él? ¿Qué le cuenta? ¿Qué sucede? Sí, me regreso a mi casa, a eso de las 7 regreso a mi casa nuevamente y le dije, amor, no lo encuentro. Y ya iban siendo como las 7:15, yo asomada por un techito, cuando lo vi que iba corriendo. Y yo, mi amor, y me dijo, mamá, cuando llegamos al templo, dijeron, mujeres y niños se abren. Y él dijo, niños, yo tengo 11 años, yo soy un niño. Paticas, valeme, él dice que él cerró sus ojitos y que él se daba contra las ventanas, él llegó pues golpeadísimo. Bueno, ya llegó mi muchachito a la casa, listo. Empiezo, como mi embarazo era de alto riesgo, empiezo con unos dolores. Entonces ya me llevan para el hospital y estuvimos 11 días en esas y pues fue imposible detener, el embarazo se perdió.
era una niña, entonces ya perdí el embarazo, pero yo digo que yo siempre he dicho, con perdón de todo, lo mío es un moco comparado con todo lo que vivieron otras personas y otras mujeres. Lo mío es nada, pero sin embargo el miedo lo padecíamos todos, porque a las 5 o 6 de la tarde todos estábamos encerrados, no vaciábamos el baño porque nos daba miedo que nos tocaban la puerta y nos sacaban, nos acostábamos con la ropa, los zapatos, a los niños los teníamos listos para saltar, yo los tenía listos porque enseguida de mi casa estaba desocupado y había un huequito, yo los tenía listos y ellos ya sabían, si tocan la puerta, suben escalas y se tiran a la otra casa, porque yo le decía a mi esposo, no se deje llevar de la casa, no se deje llevar porque igual le van a hacer miles de cosas e igual lo van a matar, yo tampoco me voy a dejar llevar, si tumban la puerta nos tiramos para allá. Entonces igual el miedo lo vivimos todos por parejo, ese miedo no tiene pantalones y eso pues se convirtió en una barbarie, en unas atrocidades, en unas cosas pues de lesa humanidad total, eran unas masacres donde hacían unas cosas pues terribles, unas cosas cruentas que... Yo creo que medimos el nivel de todo lo que sucedió en San Carlos también, no solo por sus muertos, porque ya usted me dará las cifras, y las cifras no se pueden quedar en cifras, porque detrás de las cifras sabemos que hay historias, miles de historias, millones de historias, y en los desplazados también. ¿Cómo fue ese impacto de San Carlos, que vivió San Carlos, con ese recrudecimiento del conflicto? San Carlos, antes del conflicto armado, yo siempre hago hincapié en armado, porque siempre ha habido conflicto y siempre lo habrá, pero armado, tenía 23.000 habitantes. Llegamos a quedar 5.000 habitantes. Cuando ya intentamos salir, no pudimos hacerlo. Mi familia y yo nos encontramos en el registro único de víctimas porque nuestro desplazamiento fue intraurbano, porque como vivíamos cerca del hospital y por la parte de atrás era donde ellos llevaban a todas las personas a matarlas, entonces nosotros nos subimos a una cuadra del parque donde mi suegra, para refugiarnos allá porque nos daba miedo dormir en la casa, entonces dormíamos allá y veníamos en el día a la casa porque ellos abrían las casas y se metían, entonces uno temía perder su casa, regresábamos, entonces por eso es mi desplazamiento, pero cuando intenté irme de San Carlos, ya no pude salir, ya no nos dejaron porque ellos temían que el municipio se convirtiera en un municipio fantasma, porque imagínense 5.000 habitantes, y hubo un momento donde ya no teníamos alimentos. Un día salió mi esposo a mercar porque en mi casa eran mis 2 hijos, mi esposo, mi mamá, mi sobrino, dormíamos en un huequito debajo de las escalas porque nuestra calle tiene las habitaciones dan a la calle y hay una zanja inmensa donde ellos se refugiaban, entonces nos daba miedo que les lanzaran un cilindro, que los prendieran pues a bala y nos daba mucho miedo, entonces dormíamos en un huequito y nos protegía el lavadero de la casa. Salió a mercar y cuando volvió llorando y yo, amor, ¿qué pasó? Y me dijo, me dejaron comprar 1 libra de arroz. Yo, ¿cómo va a ser? Y me dijo, sí, están vacíos los supermercados, traje 1 libra de arroz, entonces la pusimos a sudar con unas papitas y les dimos a los demás y nosotros tomamos agua de panela. Y al otro día iba y le dejaban comprar otra cosita, pero solo poquitico, o sea, dividían lo que había, hasta que ya llevaron alimentos por vía aérea, porque no, pues, ¿quién se iba a arriesgar a meterse allá? En el municipio de San Carlos, el equipo de exhumaciones de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía trabaja para encontrar el cuerpo de una menor de 15 años asesinada por las autodefensas en un hotel ubicado a pocos metros del comando de policía. Allí los ilegales secuestraban, torturaban y asesinaban personas. Este es el Hotel Punchiná, otrora uno de los más lujosos de San Carlos, propiedad de Gabriel Puerta, extraditado a Estados Unidos en mayo del año pasado. De ser un hotel de lujo pasó a ser un centro del terror y la tortura de los paramilitares, quienes estuvieron aquí entre el 2001 y el 2003. Quienes vieron la película El Hostal pueden acercarse un poco a lo que aquí ocurrió. Lo único que sí se escuchaba desde la casa eran los gritos de las personas, nada más. No entiendo si eran matándolos o no sé, la misma policía estando ahí en la esquina y los manes salir armados de aquí para ahí no decirles nada y verlos. Salir con AK-47, con G3, con armas largas. En este hotel permanecían varios miembros del grupo Al Margen de la Ley y que al parecer ahí dentro de este inmueble se encuentran algunas personas enterradas.
Entrar aquí produce terror, se siente frío, mucho frío, y en las paredes están latentes los rastros de la maldad de quienes aquí habitaban. Cuentan los habitantes de San Carlos que en este hotel las autodefensas enjuiciaban, encerraban, torturaban y asesinaban personas, por lo que se cree que en el solar podrían estar enterradas varias víctimas. Solo por mirar por la parte de atrás del hotel desde una edificación vecina, 2 jóvenes fueron encerrados aquí 2 días. En ese momento nada más habíamos 2, que fueron los 2 pelados que nos cogieron. Y ese día nos soltaron, ya como a las 11 de la noche nos soltaron. Nos dijeron que si nos volvían a ver haciendo eso o mirando por ahí, que nos mataban. Ella es Lady Joana Cano Mesa, una niña de 15 años que el 2 de marzo de 2002, mientras estaba en el Parque de San Carlos, fue abordada por los paramilitares y entró aquí para nunca salir. La mandaron a llamar, el man ese la recibió ahí donde está la esquina del banco, y la trajo y el otro estaba aquí. Hasta aquí llegó el equipo de exhumaciones de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía para tratar de encontrar el cuerpo de Lady. Según las informaciones, luego de violarla, la asesinaron y sepultaron en el patio. Pero la muerte de Lady, según su madre, fue una venganza de su padrastro. La niña no quiso tener relaciones sexuales con él y por eso juró vengarse. Digo que mi hija era guerrillera, que mantenía armada, que se mantenía uniformada, pura mentira. Todos los días se mantenía allí. Aquí arribitica, sentado esperando que bajaran ellos para decir que hermano, ¿usted qué piensan pues con esa pelada? ¿Van a esperar que haga un daño? Una inocente, tenía 15 años la niña. Lilia recorrió todo el hotel, buscó entre las ropas viejas algo que perteneciera a su hija y no se separó del fiscal, esperando tener buenas noticias. Que le tocaba, dámonos la cara a mi niña, qué rico. Y la gente diciendo que la habían encontrado en el pasaje. Pero la maleza pudo más que las intenciones del equipo de exhumación. Esta vez no fue, pero mañana volverán a intentarlo hasta que Lilia pueda tener el cuerpo de su hija para sepultarlo. Pero ahí no parará el trabajo de los expertos, pues al parecer aquí podrían encontrarse los restos de más víctimas. Bueno, Tere, ahorita usted nos mencionaba que se identificó con una de las barbacoas porque a las mujeres les tocó dedicarse a levantar a muertos, así no fueran los suyos, pero también porque estas mujeres, y en este caso lo vemos reflejado en ti, se llenaron de fuerza para también alumbrar caminos y dar luz a quienes lo necesitaban. ¿Cómo fue ese proceso? María Camila, mira, yo siempre he dicho que aparte de ese conflicto armado me pareció mucho más difícil y mucho más traumático que luego de que estas personas hicieron dejación de armas y se fueron del municipio, los niños se armaron y entonces buscaban cuanto palo encontraban, cuanto juguete encontraban y por la noche a eso de las 6 emprendían una guerra entre ellos. Ellos decían que eran la guerrilla, que eran los paramilitares, entonces le disparaba y le decía, muérase pues que ya lo maté, yo soy paramilitar, yo soy guerrillero. Entonces yo dije, Dios mío, pues si no frenamos esto, ¿qué va a ser de estos niños? Y eran muchísimos en mi barrio, había demasiados niños. En este instante pues ya son unos hombres que se fueron a hacer su vida. Entonces yo dije, pues algo tenemos que hacer. Entonces empecé a llamarlos, compraba dulces y me sentaba con ellos en el parque a charlar, jugábamos bingo, hacíamos un marranito con el bingo y luego lo rifábamos o le comprábamos a algún niño algo que necesitaba porque la situación estaba bastante difícil. Entonces les ofrecía quién me cambiaba el arma. Entonces algunos me decían, se la cambio por un balón de fútbol, se la cambio por unos tenis, por unos guayos, por un mecato, se la cambio por 2.000 pesos, por 5.000. Entonces compré armas, las intercambié. Y a partir de hacer tanto, porque nosotros antes del conflicto armado teníamos una casa donde ellos la cogieron para matar a las personas. Era una casa donde nos reuníamos con los niños y hacíamos las comidas navideñas y lo que uno hace cuando reunían todas cosas de su casa y llevaban, y yo les preparaba junto con unas vecinas. Y esa casa ellos mataban a las personas, y una vez nos mataron al mejor vecino ahí y sus sesos quedaron en el techo de la casa, que era de paja. Entonces nosotros tumbamos la casa, recogimos lo que pudimos del piso
y los del techo no pudimos, entonces tumbamos la casa y la quemamos, ya nunca volvimos a hacer nada ahí, solo íbamos y recogíamos los muertos y no volvimos a hacer nada, pero luego ya cuando empecé a que los niños dejaran esas armas junto con unas vecinas, entonces nos trasladamos al parquecito que hay ahí en el hospital y ahí era donde hacíamos todas nuestras actividades hasta que ya con el tiempo fuimos logrando que los niños dejaran esas armas y se ocuparan de otras cosas, leíamos, hacíamos talleres de cuento y fuimos haciendo que ellos dejaran esas armas. Vamos a terminar entonces este bonito programa con ese mensaje que Tere quiere darle a los televidentes de cómo desde su experiencia pudo transformar el dolor en luz, por así llamarlo, y cómo quienes nos ven también lo pueden hacer, no viviendo directamente el conflicto armado, aunque sabemos que son muchas las personas que están permeadas por él, pero sí otro tipo de sucesos, otro tipo de hechos de dolor. Sí, Camila, pues muchas gracias porque realmente siento que a través de tu proyecto nos rindes un homenaje y se resalta la labor que las mujeres con la resiliencia hemos hecho luego de haber vivido este terrible conflicto. Entonces yo les digo, siempre les digo, cuenten, hablen, por favor hablen, no se callen, porque cuando uno se calla, eso se represa y luego es imposible que eso no se derrumbe como cuando una represa. Entonces, la luz se da desde la resiliencia, la luz se da desde el perdón, la luz se da desde convivir día tras día, tratando de llevar una mejor vida y visualizándonos en una paz que es difícil, pero visualizándonos sobre todo libres y en paz. Bueno, ese es el mensaje que Tere nos deja hoy y damos nuevamente gracias al espacio que nos brinda el Centro de la Cultura a través de Yo Opto por la Vida. Nos veremos en más capítulos con más historias, porque como lo menciona Tere, pasar por la palabra también es sanar y ese es un mensaje que yo recibí con mucho amor y con todo el corazón y que esperamos también se los podamos llevar hasta sus casas a ustedes a través de estas historias. Tere, muchas gracias. Camila, muchísimas gracias. Gratitud inmensa, inmensa, inmensa. Gracias.